A lo largo de la historia, hay casos de personas que por su obsesión con el dinero y la fama, se hundieron en una oscuridad tan profunda que dejaron un rastro de sangre a su paso. Hoy vamos a explorar la historia de un hombre cuya avaricia y frialdad para asesinar lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más notorios de Paraguay y Argentina. Este es el caso de Luis el Gusano Menocchio. Luis Raúl Menocchio nació en Posadas, Argentina, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeño Menocchio mostró una inclinación por la manipulación y el engaño. Sus padres, empresarios dedicados al cultivo de yerba mate, le dieron todo lo material, pero le faltó el afecto y la disciplina necesarios para encauzar su vida. A medida que crecía, se volvió cada vez más consciente del poder del dinero, aunque no estaba dispuesto a ganarlo con el esfuerzo que su familia esperaba de él. En su adolescencia, mientras sus compañeros se preocupaban por estudiar y prepararse para el futuro, Menocchio se dedicaba a aprovecharse de los demás, utilizando su encanto para salirse con la suya. Sus primeros delitos fueron pequeños, robando dinero de sus propios padres y engañando a sus amigos. Pero este comportamiento fue solo un preludio de lo que vendría después. Cuando alcanzó la mayoría de edad, Luis Menocchio dejó Posadas y se trasladó a Encarnación, Paraguay, en busca de nuevas oportunidades para su ambición desmedida. Encarnación, con su creciente economía y su cercanía a la frontera argentina, le ofrecía el escenario perfecto para expandir su imperio criminal. Al principio, Menocchio se involucró en negocios legales, entrando en la industria de la televisión por cable, pero su tendencia a la estafa pronto lo llevó a ser demandado por varios socios. A pesar de sus crímenes económicos, Menocchio logró evadir la justicia gracias a su habilidad para tejer una red de contactos políticos y policiales corruptos. Esta protección le permitió continuar con sus actividades delictivas, siempre buscando formas de aumentar su fortuna, sin importar a quién tuviera que pisotear en el camino. Después de agotar sus oportunidades en Encarnación, Menocchio decidió mudarse a Asunción, la capital paraguaya. Allí sus ambiciones crecieron exponencialmente. Con su carisma pronto se infiltró en los círculos más exclusivos de la alta sociedad asuncena. Se lo veía en las fiestas más lujosas, siempre rodeado de personas influyentes, desde empresarios hasta políticos, todos atraídos por su estilo de vida extravagante. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, Menocchio escondía un oscuro secreto: su adicción a la cocaína. La droga no solo alimentaba su insaciable sed de poder, sino que también lo conectaba con los bajos fondos de la ciudad, donde comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante como distribuidor de drogas. Su casa en Asunción se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban tanto placer como peligro. La madrugada del 16 de agosto del 2004, Menocchio llegó al pub Puerto Madero, en el centro de Asunción. Esa noche, el ambiente era más decadente que nunca. Menocchio, bajo los efectos de la cocaína, no tenía límites. Llegó acompañado de mujeres vestidas en lencería erótica, y según se dijo, también con una lata llena de polvo blanco que compartió generosamente con los presentes. La noche avanzó entre risas y excesos, hasta que Menocchio se fijó en el dueño del pub, Eduardo Fidel Maciel, un hombre que conocía bien y que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su víctima. Eduardo Maciel y su pareja, Graciela Méndez, de tan solo 19 años, habían estado disfrutando de la noche, ajenos a los oscuros pensamientos que cruzaban la mente de Menocchio. Al finalizar la noche, Menocchio se ofreció a llevarlos a su casa, un gesto que en apariencia era de pura cortesía, pero que en realidad ocultaba sus verdaderas intenciones. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. El 27 de agosto de 2004, en un baldío de la zona de Laguna Grande en Fernando La Mora, un residente hizo un descubrimiento macabro: 2 tambores de 200 litros sellados con cemento en un arroyo. La policía, al investigar, encontró en su interior los cuerpos de Eduardo Maciel y Graciela Méndez. Las víctimas habían sido brutalmente asesinadas y sus cuerpos sumergidos en cemento.
una técnica diseñada para asegurarse de que nunca fueran encontrados. Las autoridades actuaron con rapidez y todas las pistas apuntaron a Menocchio como el principal sospechoso. Él fue la última persona en ver a las víctimas con vida, así que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron más tambores y cemento en el garage, lo que confirmaba que había utilizado ese lugar como escenario del crimen, aunque nunca se supo qué lo motivó a hacerlo. Menocchio, siempre astuto, ya había huido del país el 21 de agosto, dirigiéndose a Argentina, dejando atrás una estela de muerte y misterio. En Argentina, Menocchio no perdió tiempo. Sabía que las autoridades de Paraguay lo estaban buscando, por lo que se sometió a una cirugía plástica para cambiar su rostro y borrar parcialmente sus huellas digitales, adoptando una nueva identidad. Con su nuevo rostro, se instaló en Misiones y más tarde se trasladó a Buenos Aires, donde hizo amistad con el cineasta Claudio Nosi. Bajo la fachada de un chef, Menocchio vivió con Nosi, pero su mente siempre estaba calculando el próximo movimiento. En marzo de 2005, Claudio Nosi compró una embarcación y realizó un viaje en el que también participó Menocchio. Pero lo que se suponía que sería una aventura en el río Paraná, se convirtió en una escena de terror. El 10 de marzo de 2005, las autoridades encontraron el cuerpo de Claudio Nosi en un banco de arena en Corrientes, Argentina. Había sido asesinado con 7 disparos, 6 en el pecho y 1 entre los ojos, y su cuerpo estaba encadenado y atado a anclas, en un intento fallido de hundirlo para siempre en las profundidades del río. Menocchio, quien se había hecho pasar por Hugo Jara, fue rápidamente identificado como el asesino. El plan de Menocchio había sido robar la identidad de Nosi para acceder a cuentas en paraísos fiscales en Panamá, pero esta vez su astucia no fue suficiente. Fue arrestado mientras esquiaba en el río, remolcado por el mismo bote que había usado para deshacerse del cuerpo de Nosi. Su captura fue solo un golpe devastador para su reputación, pero Menocchio siempre había sido un maestro en escapar de la justicia. La noticia del arresto de Menocchio resonó en Paraguay, donde el juez Alcides Corbeta emitió una orden de extradición por el doble asesinato de Maciel y Méndez. Sin embargo, Menocchio utilizó todos sus recursos y logró evitar la extradición gracias a tecnicismos judiciales en Argentina, y fue liberado en 2009, a pesar de sus crímenes. La impunidad que había disfrutado durante tantos años parecía haberlo protegido una vez más. Pero Menocchio no escarmentó. Su liberación lo llevó a planear un nuevo crimen, esta vez más ambicioso que nunca. En 2011, junto con 2 socios, Salvador Gómez y Salvador Borda, planeó el asesinato de Manuel Roseo, un estanciero chaqueño dueño de vastas tierras en Formosa. La intención de Menocchio era robar la identidad de Roseo y vender su propiedad, una operación que prometía millones de dólares. Entonces, el 13 de enero de 2011, Menocchio y sus cómplices llevaron a cabo su plan, asesinando a Roseo y a su cuñada, Nélida Bartolomé, en su propia casa. Sin embargo, su plan fue descubierto cuando intentaron vender las tierras de Roseo, lo que llevó a su arresto final. Esta vez no hubo escapatoria. Finalmente, en el año 2013, Luis Raúl Menocchio fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del cineasta Claudio Nosi y del estanciero Manuel Roseo, mas no por sus crímenes cometidos en Paraguay. A lo largo de su vida, Menocchio había demostrado una y otra vez su capacidad para manipular, engañar y matar, todo en nombre de la avaricia y el poder. Pero como suele suceder con aquellos que caminan por el sendero del crimen, su suerte finalmente se agotó. Hoy Menocchio tiene más de 60 años y pasará el resto de sus días en prisión, donde los ecos de sus crímenes resuenan en los barrotes de su celda. Su historia es un recordatorio de hasta dónde puede llegar una persona cuando su alma está consumida por la ambición y la falta de moral. Pero a pesar de su caída, los fantasmas de sus víctimas nunca lo dejarán en paz, atormentándolo en la soledad de su celda.